Vamos a leer un par de pasajes en el libro de Génesis. Empecemos por Génesis 1, versículo 26. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre ellas. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que dé semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, todas plantas verdes, les serán para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es importante que noten que el pasaje que hemos leído es solamente mitad del día sexto. Vamos al segundo capítulo, y vamos al versículo 15, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, cuando venimos delante de tu palabra, Señor, pedimos tu auxilio, no solamente para escucharla, sino para entenderla, para atesorarla en nuestros corazones y para ponerlas por obra. Sabemos que tú te has revelado, y no solamente tú te has revelado, sino que nos has revelado tus propósitos en este santo libro que son las Sagradas Escrituras, y por ello te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme tomar nota de la hora. Ok. Yo había preparado hoy para 2 horas, pero Marco me marcó la cancha, así que no me queda más remedio que ajustarlo. Ok, por lo menos pude leer antes de que empezara el conteo. Miren, es muy difícil hablar del matrimonio y de la familia después de un año, ¿está bien? Muy difícil, o sea, me tocó la peor parte. Pero vamos a tratar en unos domingos que yo voy a estar hablándoles de mirar algunas cosas que le den un poco, que nos lleven más al fondo de dónde están las cosas, porque la vida del cristiano es por principios, no es por reglas, ¿está bien? Y es muy importante que aprendamos ciertas reglas, que aprendamos ciertas cosas que tenemos que hacer.
Pero la vida del cristiano es una vida de principios, es una vida iluminada por el Espíritu Santo. Y es esa iluminación del Espíritu Santo la que nos lleva y nos capacita para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Nadie vive una vida cristiana obedeciendo reglas, déjenmelo decir, de segundo nivel. Uno vive una vida cristiana y uno vive un matrimonio cristiano siguiendo los principios importantes que hay en la Biblia. Y si ustedes no me creen, vayan y busquen muchas de las reglas que adoptamos, y no las estoy criticando, pero muchas de las reglas que nosotros adoptamos a ver si están en la Biblia. No las van a encontrar. La Biblia es un libro de principios. La Biblia es un libro que nos muestra cuál es el propósito de Dios y que por la ayuda de su Espíritu, desde el momento que hemos creído, es su Espíritu el que nos ayuda a vivir de esa manera. El problema de las reglas era el de los fariseos, y ustedes saben cómo les fue con el Señor Jesucristo. Muy bien. Cuando uno repasa todo lo que ustedes han escuchado durante este año sobre la familia, una de las cosas que uno ve inmediatamente son dos cosas. La primera es nuestra debilidad frente a las demandas que Dios tiene para nosotros, y ahora estoy hablando específicamente del matrimonio, después vamos a seguir un poco más y finalmente vamos a hablar de la crianza de los hijos, pero la primera cosa que uno ve es nuestra debilidad. Pero hay una segunda cosa a la que no le prestamos tanta atención, y es a nuestra falta de compromiso. Nuestra falta de compromiso cristiano. Miren, si uno quiere ir a tomar un buen curso sobre el matrimonio, ¿saben qué quiere tomar? Un buen curso de vida cristiana. Porque si todos supiéramos cómo conducirnos cristianamente, el 99% de los problemas en los matrimonios no existirían. Así que todo apunta a que seamos capaces de vivir como Dios quiere, como cristianos, con el auxilio de su Espíritu, con el auxilio de su presencia, con el conocimiento de la palabra que es la revelación de Dios. Y si somos capaces de vivir de esa manera, el 99% de los problemas, o el 98% como ustedes quieran, quizás el 95%, ustedes eligen el número, se resuelve. Porque haciendo la voluntad de Dios no nos podemos equivocar ni en el matrimonio ni en la familia. Lo que pasa es que muchas veces no creemos que podemos vivir de esa forma. Y cuando no creemos que podemos vivir de esa forma, empezamos a vivir como a nosotros nos parece. Y los resultados son lo que todos sabemos. Déjenme decir tres cosas muy rápidas. Ni siquiera voy a leer versículos, pero que quiero que estén en la mente de todos, porque yo sé que aquí hay gente en distintas situaciones, completamente diferentes unos de otros, y que uno puede decir, bueno, yo no tengo ningún chance de llegar a este modelo que Dios creó para nosotros. Y si bien hemos caído, es su Espíritu y su palabra los que nos pueden hacer vivir ese modelo tal cual Dios lo creó. De la misma manera que nos pueden hacer vivir la vida cristiana tal cual nuestro Señor la demanda de nosotros. La primera cosa que quiero decirles es que Dios habla a aquellos matrimonios hombres y mujeres, cuyas vidas, muchas veces la vida sexual, de lo que vamos a hablar un poco después, están manchadas o estropeadas por el pecado. Cuando ustedes ven al apóstol Pablo hablar en 1 Corintios, no voy a decir ni siquiera la cita para que no la busquen, el apóstol Pablo pone una lista de cosas que son terribles. Entre ellas había adulterio, entre ellas había todo tipo de problemas sexuales, y al final de eso les dice a los corintios, muchos de ustedes eran como estos. O sea que Dios habla a aquellos que aún hoy día, en medio de su matrimonio tienen problemas. Dios les habla a ustedes también. Dios siempre habló a los pecadores, ¿está bien? Nunca habló a los santos, porque no había ni uno aquí debajo del cielo. La segunda cosa es que Dios perdona y restaura. No importa cuál sea la situación en que ustedes estén viviendo, si se ponen en las manos de Dios, Dios los va a perdonar y Dios los va a restaurar. Pero no podemos ir a buscar el perdón de Dios ni la restauración para seguir haciendo lo que nosotros queremos. Hay una cosa que muchas veces no entendemos, y es que Dios no nos ha dejado aquí para hacer lo que queremos. Dios nos ha dejado aquí para su servicio, y eso incluye todas las cosas que pasan a nuestro alrededor.
Y la tercera cosa es que mediante la gracia de Dios, o la gracia de Dios nos permite vivir en forma pura y santa. Miren, hermanos, no hay excusa para vivir de otra manera. No hay excusa. Ustedes han escuchado a Marcos hablar de todas las cosas que pueden pasar en un matrimonio. Y a mí me pone mal que todavía estemos pensando que esas cosas puedan pasar dentro de un matrimonio. Y mucho peor si el matrimonio es cristiano o si ambos componentes del matrimonio son cristianos. No hay lugar para el pecado, hermanos. Esto no se trata de un cursito más sobre el matrimonio o sobre la familia. Se trata de vivir las vidas que Dios nos exige que vivamos. Dios nos salvó, Dios pagó su precio, no para que usted y yo vivamos como se nos ocurre. Entonces, Dios se ocupa de nosotros, Dios nos perdona y nos restaura, y podemos vivir vidas de pureza y santidad en todos los aspectos, incluyendo el aspecto sexual, delante de Dios, desde hoy en adelante, si dejamos a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cuál fue el propósito de Dios para el matrimonio? ¿Por qué el matrimonio existe? ¿Cuál fue su función? La mayoría de estas cosas están en Génesis capítulo 1 y 2, y por supuesto no tenemos tiempo de ir detrás de todas ellas de ninguna manera, pero yo quiero primero darles una visión muy general. De nuevo, no voy a ver los versículos porque son versículos que ustedes saben muy bien, todo el mundo sabe Génesis 1:1. La Biblia empieza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que se llama el cosmos, todo lo que ha sido creado por Dios. ¿Está bien? Y en especial los cielos y la tierra, que no son otra cosa que, como algunos autores dicen, la gran catedral donde Dios nos puso para poder tener comunión con Él. El cosmos fue creado para que Dios pudiera llegar a un lugar físico en el que nosotros estuviéramos. Dios es espíritu. Pero Dios creó un lugar especial para poner allí la creación que Él hizo, descrita en Génesis 1 y Génesis 2 en cierta manera. Dios creó el mundo y puso allí una pareja joven que se llamaron Adán y Eva. Todo eso fue para cumplir los propósitos que Dios tenía. Pero si ustedes van y leen después, no lo lean ahora, Apocalipsis 21:1, entonces Dios habla de nuevos cielos y nueva tierra, si ustedes quieren, para una nueva creación que fue su iglesia, y donde Dios crea esto para que la iglesia pueda vivir con Él, con el Señor Jesucristo, por toda la eternidad. Es muy difícil pensar que Dios no tenía en su vista la creación de nuevos cielos y nueva tierra y el lugar especial donde va a vivir con su iglesia cuando creó al hombre y la mujer en Génesis. En realidad no es tan difícil pensarlo, porque Dios preparó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Pero se dan cuenta, la creación en Génesis no es nada más que un pequeño adelanto de la creación extremadamente brillante, eterna, fulgurante, que significa el lugar donde Dios va a poner a su iglesia para vivir con el Señor Jesús por toda la eternidad. Así que hay un gran paralelo, pero el paralelo no termina ahí. Hay nuevos cielos, hay nuevas tierras, hay, si ustedes quieren, un segundo cosmos, y hay muchas cosas que decir de eso, pero no tenemos tiempo ni es nuestro tema, pero es ese paralelo tan importante entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 21:1. Una nueva creación para toda la eternidad, para sus hijos. Pero hay mucho más de esto. Déjenme decir de paso algo que es importante. Dios creó solamente 3 instituciones. Una de ellas es el matrimonio. Las otras 2 son el gobierno y la iglesia. Así que el matrimonio ocupa un lugar preponderante en las cosas que Dios
ha creado. Y la otra cosa que quiero mencionar es que como quien creó los cielos y la tierra, quien nos creó a nosotros es el Dios del universo, todo lo que Dios crea lo regula. Si ustedes quieren tener una idea de esto, no miren solamente al hombre, miren un universo que funciona de una manera increíble, que hoy después de muchísimos años de ciencia no logramos entender todavía cómo funciona. Dios todo lo que crea lo regula. Y el matrimonio no puede escapar a esa regla de ninguna forma. Pero tenemos otra mirada al principio y al fin. Cuando ustedes miran, y lo hemos leído, Génesis 1, inmediatamente aparece la primer boda del universo. Dios crea al hombre. Hemos leído un par de frases muy chocantes, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de eso, posiblemente después de los 45 minutos, pero bueno, está bien. Pero fíjense, empieza creando una boda. Si ustedes miran los últimos versículos que hemos leído, dice, Dios dijo entonces a Adán, este es ahora huesos de tus huesos y carne y dijo entonces a Adán, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero fíjense en el versículo anterior, lo vamos a leer después, que Dios viene, primero le pone a Adán a dormir, toma una costilla de él, hace a la mujer, y Dios viene y le trae la mujer a Adán. Y Adán reacciona, la traducción es básicamente al fin. Eso es lo que quiere decir, al fin aparece la compañera que Dios ha creado para él. Pero en las últimas páginas de la Biblia, en el libro Apocalipsis, hay una segunda boda. La Biblia empieza con una boda y termina con una boda. La Biblia empieza con la boda en el jardín del Edén y termina con las bodas del Cordero, preparando aquel nuevo cosmos que ha creado para vivir Dios y el Señor Jesucristo en especial con nosotros por toda la eternidad. Si ustedes, miren, el matrimonio es, para Dios y para los hombres, lo que le da continuidad a la historia de este mundo. Sin matrimonio no hay historia. ¿Está bien? Sin matrimonio no hay historia. El matrimonio es ese hilo conducente que empieza con una boda y termina con otra boda, a través de la cual este mundo hace o cumple con los propósitos que Dios hizo en el huerto del Edén. Simplemente un par de menciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Como yo les digo, es una cosa continua, pero déjenme hacer un par de... Fíjense solamente en el Antiguo Testamento, donde el Señor tiene que enfrentarse con su pueblo por el hecho del matrimonio deteriorado, cuando fundamentalmente los hombres iban y buscaban mujeres en los pueblos paganos. ¿Cuánto sufrió Israel por no obedecer las instrucciones del matrimonio? ¿Cuánto? Miren, muchas veces hablamos o se habla de la plataforma acerca de que no nos podemos casar con los inconversos y buscamos pasajes quizás lindos pero no tan claros. Hay decenas de pasajes absolutamente claras de que el matrimonio no puede funcionar dentro de la iglesia con gente que no es creyente. Mírenlo a Salomón si quieren. ¿Cuánto le costó a las mujeres extranjeras? La destrucción básicamente de su reino. ¿Se dan cuenta? El matrimonio fue algo creado por Dios y tiene delante de Dios una estima que nosotros no podemos subestimar. No podemos decir, bueno, pero no es tan importante. Al final y al cabo es mi matrimonio. Y ya vamos a hablar de eso en un momento. Miren al profeta Oseas. Dios tiene que tomar la figura del matrimonio para hacerle entender a Oseas lo que significaba una esposa infiel.
Y era su relación del Dios de los cielos con el pueblo de Israel. Y no podemos entrar en los detalles de eso porque son inmensos. Y ni siquiera estoy preparado para hacerlo. Pero fíjense cuál es el punto. Dios vuelve a tomar el matrimonio como un hecho singular y le dice, o sea, ve y cásate con una prostituta y ten hijos de esa prostituta para que entiendas lo que me pasa a mí respecto a mi pueblo. Pablo va a decir después que es la relación entre Cristo y la iglesia. Pero Oseas estaba adelantando esas cosas. Estaba adelantando la importancia de ese matrimonio, la importancia de esa relación. Fíjense qué importante, ¿no? Dios tiene una relación con su pueblo y lo ilustra en medio de un matrimonio infiel. La figura del matrimonio corre a lo largo de toda la Biblia. El Señor Jesús hace su primer milagro en una boda, en la boda de Caná. Llega allí y porque es su matrimonio, el que Él ha creado, está preocupado de que la fiesta camine en el sentido que tiene que caminar, y cuando se acaba el vino y su madre lo exhorta y él la tiene que reprender en cierta manera diciendo no ha llegado mi hora, entonces le dice a los que eran guardas, tenían que dar el vino, hagan todo lo que él les diga. Y el Señor bendice en forma especial. Fíjense una cosa importante, él no tenía que bendecir la boda porque el matrimonio ha sido bendito por la creación, por la creación que ha hecho. Bendijo la celebración de esa boda. Trató de engrandecer lo que era el festejo, la celebración de esa institución tan importante que Dios había creado en el huerto del Edén. Y quizás Pablo, como en muchas cosas, llega a lo más íntimo del matrimonio, cuando al final del capítulo 5, y los próximos domingos vamos a decir algunas cosas sobre esto, cuando al final del capítulo 5 empieza a decir, miren, aquí hay dos misterios. El misterio del hombre y la mujer del matrimonio que Dios ha creado y el misterio de Cristo y de la iglesia. Y dice que se complementan, que podemos aprender de uno mirando al otro y viceversa. ¿Se dan cuenta? Dios puso todo cuando creó el matrimonio. Dios puso toda su sabiduría, todo su entendimiento. Fuimos creados a imagen de Dios y a semejanza de Él mismo. Y no podía ocurrir ningún despropósito cuando eso fue hecho. Fíjense que si el matrimonio va a correr a lo largo de toda la Biblia, tiene que ser porque el matrimonio es la creación suprema de Dios en el huerto del Edén. Génesis 1 y 2 son muy importantes por una sencilla razón. No porque son solamente Génesis 1 y 2, no necesariamente porque es la creación, porque son los únicos capítulos que nos permiten ver el matrimonio creado por Dios antes de la caída. Todo lo demás, después cuando empieza Génesis 3, ustedes se dan cuenta que los problemas más duros y más fuertes ocurren en el matrimonio. Ocurren en aquel encuentro con la serpiente, donde Eva se deja inducir, Adán obedece, y cuando Dios aparece, lo busca Adán, no la busca Eva. Lo busca Adán. Y Adán, como buen hombre, no fui yo, fue mi mujer. Y la mujer que tú me diste fue la serpiente. No se olviden los hombres, Dios nos pide cuenta a nosotros en el matrimonio. Nos guste o no nos guste, estemos dispuestos o no estemos dispuestos. Por eso no pueden pasar las cosas de las que hemos estado hablando, porque vamos a pagar las consecuencias de tener matrimonios donde abusamos del matrimonio en cualquiera de las formas que ustedes han escuchado ahora por varios meses. Somos responsables delante de Dios de eso. Muy bien. Solamente para darles algún ejemplo, John Stott, uno de los grandes, no solamente teólogos, sino predicadores y pensadores del siglo pasado y de este siglo, principios de este siglo, habla de esto tratando de poner en regla, no nos vamos a ajustar a esto, simplemente lo quiero mencionar,
con 3 principios. El primero es que el primer mandamiento del hombre fue fructificar y llenar la tierra. Déjenme decirles, y ahora enseguida voy a decir algo más, es muy importante darse cuenta que Génesis 1 y Génesis 2, aunque hablan en mucho de las mismas cosas, hablan en forma completamente diferente. Y yo lo voy a puntualizar en un momento. Entonces, el primer mandamiento es fructificar y multiplicados y llenar la tierra. La procreación de hijos con todos los deberes y responsabilidades normalmente encabeza el propósito de Dios. Encabeza el propósito de Dios. Es el centro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Si no hay matrimonio, al menos en los ojos de Dios, no había la posibilidad de multiplicarse y llenar la tierra. Este mundo no puede funcionar sin el matrimonio, porque fue creado para funcionar con el matrimonio. ¿Está bien? En segundo lugar, Dios dice, hay una cosa que hemos leído, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:18 que leímos. La intención de Dios es que el hombre y la mujer vivieran en una relación de ayuda mutua y confort para que ellos cumpliesen la tarea encomendada por Dios. Y esa tarea incluye el trabajo que Dios les asignó, y esa tarea incluye el procrear y llenar la tierra. En tercer lugar, el matrimonio debe ser un compromiso recíproco de darse amor uno al otro, no como vamos a ver enseguida, como pensamos de muchas veces, y la máxima expresión, sin ninguna duda, es la intimidad o sexualidad que Dios creó. Y que aunque fue una palabra muy mala por muchos siglos, yo recuerdo en mi casa que esa palabra no se usaba, y si se usaba había siempre un dejo de vergüenza por usar esa palabra. Ese es el don con que Dios nos ha equipado para cumplir los propósitos de Dios. Sin eso no se cumplen los propósitos de Dios. Al menos que yo sepa, fructificar y llenar la tierra no se produce si no es a través de ese don que Dios nos ha dado, que es la sexualidad. Miren, ninguno de estos propósitos han perdido vigencia por el hecho de que el hombre cayó. En realidad se vuelven mucho más importantes, porque son de los cuales nos tenemos que agarrar para saber cómo vivir, no solamente en el matrimonio, sino cómo vivir la vida cristiana, para las cuales hemos sido capacitados a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración, a través del hecho de que Dios crea en nosotros personas nuevas, vidas completamente nuevas. ¿Saben una cosa? Vidas sobre las cuales el pecado no tiene poder. Desgraciadamente, aún después de ser cristianos, reaccionamos más o menos como Adán y Eva. Viene la tentación y la tentación me agarró. Me agarró Satanás. Mire, Satanás no está detrás de cada uno de nosotros. No es omnipresente, no es omnipotente, no lo sabe todo. Somos nosotros. Y Dios nos pide cuenta de que vivamos realmente como Dios quiere. Miren, hablando de Génesis 1 y 2, déjenme decir una sola frase, básicamente para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia. Un autor dice, la Biblia se mueve sorprendentemente del relato poético de la majestad cósmica del Génesis 1 a la realidad de la vida diaria con muchos detalles en Génesis 2. Esa es una forma de poner el contexto entre estos dos capítulos, ¿está bien? Uno está escrito mostrando la gran majestad de Dios creando los cielos y la tierra, y el otro tiene una componente histórica que nos permite ver cómo las cosas fueron pasando en aquellos tiempos de la creación. Déjenme ir ahora con un poquito más de detalle a los fundamentos del matrimonio. Están en estos dos pasajes que hemos leído. Leer los dos capítulos es mucho más interesante porque da mucho contexto que no tenemos tiempo de mirar ahora. Pero es muy importante que ustedes sepan que estos dos pasajes, fundamentalmente el versículo de Génesis 1:27 y Génesis 2:24, también Génesis 2:18, pero sobre todo Génesis 1:27 y 2:24,
fueron mencionados tanto por el Señor Jesucristo como por el apóstol Pablo. Son los puntos culminantes, si ustedes quieren, de esto que es la creación. Miren, hay una pregunta fundamental detrás de todo esto, y más vigente hoy quizás que nunca. ¿Por qué Dios hizo su creación y creó al hombre y la mujer? ¿Cuáles son los puntos? Y lo que vamos a tratar de mirar varias cosas, contestar en esto parcialmente, pero fíjense, hoy por hoy, los tiempos que nos toca vivir, entender exactamente cuál es el propósito de Dios con absoluta claridad es lo único que nos puede librar de empezar, y entiéndanme bien, de empezar a considerar alternativas. Tenemos que vivir en un mundo que no cree en esto, tenemos que marcar nuestras diferencias, tenemos que hacerlas con amor porque es lo que Dios nos pide, pero tenemos que ser absolutamente firmes en entender que el único mundo que Dios creó fue un mundo con un hombre y una mujer en el matrimonio. Génesis revela, Génesis 1.1, empezando con Génesis 1.1, revela con absoluta claridad que Dios estaba en medio de esto. Miren, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna religión que pueda dar detalles de cómo el hombre apareció y cómo apareció el matrimonio. Todas las filosofías arrancan de muchos siglos después, tratando de armar una estructura que justificara lo que había, pero no que dijera cómo había sido creado y para qué había sido creado, como lo hace la Biblia. Miren, el clímax de la creación es sin lugar a dudas la creación del hombre y la mujer, aunque enseguida vamos a decir algo más. ¿Está bien? Y si ustedes se fijan, yo lo leí el 25 y es importante que lo leamos la última parte. Cuando Dios está creando en el sexto día, antes de empezar a crear al hombre y la mujer, dice, y vio Dios que era bueno. Lo mismo que había dicho todos los días anteriores. Pero esto es sexto día, mediodía. Está bien, no sé si mediodía de las 12, pero mediodía. Pero en la segunda mitad, Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Y cuando termina el versículo 31 dice, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué era bueno hasta antes y por qué fue bueno en gran manera? No sé si llegamos hoy, pero en algún momento vamos a mirarlo. Miren, hay expresiones como esa que son realmente chocantes. Si uno lee Génesis 1 y 2 de corrida, esa y el hecho de que no era bueno que el hombre esté solo y que le dé ayuda idónea, son expresiones extremadamente poderosas. O sea, son expresiones que contrastan con el resto de la narrativa que hay. Si uno mira a estos pasajes así, a vuelo de pájaro, hay 4 cosas que quiero mencionar. Algunas tienen que ver con lo que leímos de Stoll, otras no tanto. Primero, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una identidad y dignidad no compartida por las otras partes de la creación. Somos distintos. Si ustedes quieren, somos la corona de la creación. ¿Está bien? Pero es Dios quien nos da 2 cosas importantes que mencioné. Y Dios es el que nos da dignidad y nos da identidad. Miren, vivimos en un mundo donde tratamos de conseguir nuestra identidad y nuestra dignidad en cualquier cosa. En nuestro trabajo, en nuestro negocio, en las cosas que nos van, en lo que nos parece, en la filosofía que nos contaron el último día, nuestra dignidad y nuestra identidad vienen exclusivamente como derechos de creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios no tiene ni problema de dignidad, ni problema de identidad. Él es Dios y punto. Entonces, la creación a su imagen y semejanza trae cosas muy importantes y con seguridad en los próximos 45 minutos vamos a mencionar algo de eso. Segundo, Dios nos confió en un privilegio único. Debemos llenar la tierra de hombres y mujeres
que cuiden de ella. Que cuiden de ella. Dios puso a Abraham primero solo por un tiempito para que empezara a hacer el trabajo y después le trajo a Eva para que juntos pudieran continuar haciendo el trabajo. Pero somos responsables como cristianos del mundo en el que vivimos y no podemos comportarnos de la misma manera que se comporta el resto de la gente. Desgraciadamente, dentro de ciertos grupos de la iglesia hay gente que dice barbaridades como esta: tenemos que tratar de sacar todo lo que podamos de este mundo porque Dios va a hacer una tierra nueva y cielos nuevos. No es lo que la Biblia dice. Somos responsables, somos administradores, somos mayordomos, somos los jardineros que Dios creó en el huerto del Edén, y nuestra preocupación es ocuparnos del mundo en el que vivimos. Los desarreglos que hoy vemos, y en muchos casos desgraciadamente de los que somos parte cuando consumimos más de lo que debemos consumir, ¿está bien?, son cosas que van en contra del mandato de cuidar el mundo que Dios ha creado. Ok, ese fue el primero. El segundo, Dios nos confió el privilegio único: debemos llenar la tierra con hombres y mujeres que cuidan de ella. El tercero, fuimos creados hombre y mujer. Tenemos que usar nuestra hombría y nuestra feminidad para cuidar de este mundo que Dios nos ha creado. Y el cuarto, debemos regocijarnos en nuestro Creador. Y si en cierta manera esto es implícito en el capítulo 1, si ustedes leen el Salmo 8 se van a dar cuenta que es absolutamente explícito. La única razón por la que fuimos creados fue para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos una idea un tanto distorsionada de la gloria, ¿está bien? Sobre todo cuando hablamos de gloriarnos nosotros mismos. Eso es florearse, no es gloriarse, ¿está bien? Pero la gloria de Dios es básicamente su manifestación, ¿está bien? Es lo que es que Dios se manifiesta, es que Dios se muestra. Cuando Dios se muestra, muestra lo más grande que hay, y eso es su gloria. Pero tenemos que vivir para esa manifestación, tenemos que ser parte de la manifestación de Dios. La creación no es nada más que algo donde Dios muestra quién Él es. La creación es cuando Dios muestra cuál es su esencia. Todo está allí. Y el matrimonio está en el mismo centro de esa creación. Miren, no podemos pensar en el matrimonio sin pensar en Dios. Sería catastrófico, es trágico. Pertenece a la esencia de Dios. El hombre mismo, la mujer, fueron creadas a su imagen y semejanza. No es menos el matrimonio, ¿está bien? Christopher Ash, un famoso escritor ahora y teólogo, usa un lema, un eslogan, que no quiero que se asusten antes que termine de explicarlo, ¿está bien? Pero yo dije hace un momento que la sexualidad es el gran don que Dios nos dio para poder cumplir con su propósito. Entonces, todos sabemos, aquí somos todos adultos, no sé si hay algún joven todavía que ni siquiera, o alguno por ahí, todos sabemos del poder de la sexualidad. Christopher Ash dice esto: el sexo, al mismo tiempo que todo el matrimonio, es solamente para servir a Dios. Y yo sé que si yo repetí esta frase delante de mi mamá se iba a escandalizar. Pero no quiero que nadie se escandalice y quiero que me entiendan bien. El sexo es el mismo centro del matrimonio. Dios no nos pudo mandar a multiplicarnos y llenar la tierra sin ello. Es la herramienta, es el don más importante que Dios nos ha dado. Y tiene que estar al servicio de Dios. Todos los problemas aparecen cuando queremos usar ese don fuera del contexto que Dios ha puesto. ¿Se acuerdan? Yo dije, todo lo que Dios crea, lo regula. Y Dios regula el matrimonio. Y Dios nos enseña lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hace unos miércoles atrás, para aquellos que estuvieron ese día, hablamos del libre albedrío del hombre. El hombre fue creado con libre albedrío. Te dirán, no porque Dios le dijo,
que si comían del árbol del bien y del mal iban a morir. No, no. Dios no les dijo que no comieran. Y la prueba es que comieron. ¿Está bien? Dios les dijo cuáles eran las consecuencias, que es una forma distinta. Dios les dijo cuáles eran las consecuencias de usar el poder que Dios nos da en forma equivocada. Lo mismo pasa en el seno del matrimonio. Dios nos ha dado ese don que es la sexualidad para usarla en el marco que Dios ha creado, y ese marco es el matrimonio. Miren, el matrimonio, no me entiendan mal, el matrimonio no se reduce al sexo, pero el sexo es la característica especial del matrimonio, la más gloriosa y la más peligrosa al mismo tiempo. Y si ustedes me dicen, sí, pero los animales también se reproducen por sexo, bueno, lo primero es que no hay ni siquiera relación, ¿está bien? Philip Yancey tiene un librito muy interesante que se llama Rumores de otros mundos, donde dice, y si no es verdad, quéjense con él, yo no tengo tiempo de chequearlo, que el hombre y la mujer son los únicos dos que tienen intimidad mirándose a la cara. Todos los demás animales no lo hacen de esa forma. Esa es una característica especial del sexo introducido entre el hombre y la mujer para cumplir los propósitos de Dios. El sexo es una expresión sublime que Dios nos ha dado para que podamos cumplir con ese propósito. Miren, el lema ese de que el sexo es para servir a Dios, el lema ese nos recuerda que el matrimonio en toda su plenitud debe ser vivido en el gozo y amor del servicio de Dios bajo su soberanía y para su gloria. Y si usted se va hoy de aquí enojado y preocupado, Dios lo bendiga, porque eso es lo que Dios quiere. Usted puede hacer lo que usted quiera, Dios no nos obliga, pero ese es el principio que Dios ha establecido para nosotros. Miren, la historia de la humanidad, me quedan como 6 minutos, ¿no? La historia de la humanidad es una buena forma de mirar qué ha pasado con este don que Dios nos ha dado. Y no vamos a entrar en las cosas oscuras de la Edad Media o todo eso, vamos a mirar el tiempo en el cual la mayoría de nosotros, por lo menos una buena parte, hemos vivido. La última mitad del siglo XIX. Del siglo XX. Del siglo XX. 1950 en adelante. Miren, los últimos 50 o 60 años han sido trágicos para tratar de destruir en forma como nunca antes lo que Dios había establecido. ¿Cuál fue el secreto de la famosa... Yo sé que para algunos de ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Pero no importa. ¿Cuáles fueron el secreto de la famosa revolución sexual de los años 60? ¿Cuál fue el secreto? ¿Por dónde empezó? ¿Dónde está la novedad? El amor libre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de lo que pasó en ese momento? Este es el punto. El hombre quiso disociar el sexo de las responsabilidades del sexo. El hombre quiso separar el sexo del hecho de la intimidad, a veces posiblemente sin siquiera salir del matrimonio, pero fundamentalmente saliendo del matrimonio, o como era en esa época, en los años 60, ni siquiera entrando al matrimonio. ¿Por qué tenemos que cargar con los hijos? Que es parte del mandato de Dios en su creación. Fructificar y llenar la tierra. Dios no estaba diciendo que no disfrutáramos del sexo. Dios nos estaba marcando el principio más importante del sexo, que era cumplir con aquel mandato de procrear y fructificar y llenar la tierra. Entonces, fundamentalmente la gente joven, los famosos hippies y otros grupos, dijeron no, hasta aquí llega. Nosotros queremos tener sexo, pero fuera, ellos no decían eso por supuesto, pero fuera del vínculo que Dios había creado. Si eso fue
Si eso fue malo, inmediatamente en su ayuda vino la industria farmacéutica con los anticonceptivos. Entonces ya no se sentían tan culpables. ¿Está bien? Ya tenía la industria de los anticonceptivos, aparte de lo que cualquier cosa que el hombre, o casi todas, muchas cosas que el hombre inventa pueden tener sus razones en algún momento, trató de alimentarse justamente de esta fiebre terrible de ir contra lo que Dios hace. Y entonces crearon los anticonceptivos y ya había manera de contener la posibilidad de tener hijos. Pero si los hijos nacían, llegó el aborto. Y entonces ya no es solamente disociar el sexo del matrimonio como Dios lo había creado, sino caer en cometer homicidios. Y si ustedes siguen por ahí, hoy hay cualquier tipo de variedad de desastres simplemente por no obedecer lo que Dios dijo. Y todos somos libres de no hacerlo. Dios no viene a ninguno de nosotros y nos dice, estás obligado a hacer esto. Pero aquellos que somos hijos de Dios, esa es una realidad. Dios nos pide que vivamos en el vínculo del matrimonio cuando expresamos nuestra sexualidad para la gloria de Dios. Romanos 1 describe un aspecto todavía más patético, donde allí no solamente están las desobediencias respecto del sexo, sino las perversiones respecto del sexo. Y hoy estamos absolutamente llenos de todas esas cosas, y no nos damos cuenta que como iglesia no podemos convivir con eso. No podemos tolerarlo. Y no quiere decir eso que tenemos que ir a pelearnos con todo el mundo, al contrario. ¿Saben qué? Tenemos que exhibir matrimonios como los que Dios creó en el huerto del Edén, para que el mundo entienda que Dios puede hacer las cosas como Él las diseñó y pueden dar gloria a su nombre. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llegar delante de Dios humillados, sabiéndonos pecadores mientras estemos en este mundo, pero sabiendo que el pecado no tiene poder sobre nosotros y que con la ayuda de su Espíritu y su palabra podemos vivir como Dios quiere que vivamos.